Los jueces representan al Estado en la función estatal de administrar la justicia, interpretan, aplican la ley y defienden el orden institucional. Los jueces deben interpretar el derecho, es decir, desempeñar su verdadero sentido y alcance en sus distintos cargos y jurisdicciones. Artículo 2 y 3 del Código Civil y Comercial. El Código 2 dice: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen en los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Artículo 3, Código Civil y Comercial, establece que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Dentro de las instituciones republicanas, la magistratura judicial constituye el más alto título de consideración general. Es por esto que un magistrado debe combinar cualidades tales como diligencia en el cumplimiento de su deber, ponderación y serenidad en sus juicios, independencia moral y sentido social del derecho. El juez es el garante de todos los individuos, tanto personas físicas, ideales y por nacer. Es quien regula nuestros derechos. Diversidad de instancias son las distintas ocasiones jerárquicamente graduadas en las que puede reclamarse justicia. Función de la magistratura. La función propia de la magistratura se contrae en dos manifestaciones: la decisión y la superintendencia. La decisión es el pronunciamiento del derecho en las contiendas que son de su conocimiento. Esta declara, reconoce y atribuye derechos cuestionados y tutela el orden jurídico, mientras que la superintendencia organiza el elenco de personas que ha de concurrir a la prestación del servicio de justicia. Estos serían los funcionarios empleados. Y vigilan, esta superintendencia, además de organizar el elenco de personas, vigila la conducta de ellos, es decir, de los auxiliares de justicia. Jurisdicción. Todo juez tiene jurisdicción, pero no competencia. La competencia es el límite a la jurisdicción de cada juez. Dichas limitaciones pueden ser en razón de materia, territorio, grado y cuantía. Materia. En cuanto a materia nos referimos a civil, penal. En cuanto a territorio, nacional, provincial, municipal. En cuanto a grado, juez de primera instancia, de segunda instancia, de Corte Suprema de Justicia. En cuanto a cuantía, es por monto a un juez civil o un juez de paz. Sentido. Cuando hablamos de que los jueces deben interpretar el derecho, es decir, desempeñar su verdadero sentido y alcance, lo entendemos por sentido como orden social justo que aspira al bien común y paz social. Es decir, el sentido es el fin que persigue el derecho, mientras que el alcance es a quién es aplicable esa justicia, a quién imparte el juez justicia. Por ejemplo, nuestro preámbulo dice que todos es para todos los habitantes del suelo argentino y extranjeros. Ejercicio. Los jueces son quienes tienen la potestad de conocer y decidir el derecho concreto. Estos se encuentran investidos de jurisdicción, que es la potestad de decir el derecho, para resolver los pleitos conforme a la ley. Jurisdicción es el poder o autoridad para poder juzgar o aplicar leyes, mientras que potestad es el poder o autoridad
sobre algo o alguien. Legos. Persona que sin tener conocimientos técnicos en derecho participa de alguna en la administración de la justicia. Versado. Es una persona instruida en una materia. Funcionarios auxiliares de justicia. Tenemos de consejo, de ejecución. Los funcionarios auxiliares de justicia de consejo o de opinión forman parte del Ministerio Público y pupilar de menores. Generalmente son técnicos que emiten dictámenes para ayudar al juez. Son asesores. Y funcionarios auxiliares de justicia de ejecución son los que ejecutan las decisiones de los jueces, llevando a la práctica las resoluciones judiciales. Cumplen órdenes dadas por los jueces. Por ejemplo, citaciones. Y los profesionales son individuos que ejercen su profesión y deben cumplir resoluciones reglamentarias. Ejemplo, abogado, escribano, procurador, martillero público, etc. Requisitos para ser juez. En el proceso de nombramiento de los jueces de la Constitución de la Corte Suprema, está a cargo del presidente de la Nación Argentina, quien propone el candidato al Senado de la Nación. El Senado debe presentar conformidad al nombramiento en sesión pública y con una mayoría calificada de 2/3 de los miembros presentes, una vez producida una vacante. Eso lo encontramos en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Requisitos para ser juez. En tribunales superiores, artículo 111 de la Constitución Nacional. Requisitos para ser juez de tribunales superiores. Ser abogado de la Nación con 8 años de ejercicio de la profesión, tener 30 años como mínimo y tener por lo menos 6 años de ciudadanía de la Nación, excepto en el caso de querer ser presidente de la Corte. En dicho caso, se debe ser ciudadano nativo. Requisitos para ser juez de tribunales inferiores. Es ciudadanía en ejercicio, ser abogado con 8 años de ejercicio en la profesión y tener más de 28 años y no más de 70 años. Procedimiento para ser asignado juez. El Poder Ejecutivo, con aprobación del Senado, es quien se encarga de este procedimiento. En los tribunales superiores, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Artículo 99, inciso 4. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes. En sesión pública, convoca al efecto. Es decir que el procedimiento para ser asignado juez está a cargo del presidente, el cual propone el candidato al Senado de la Nación. Este debe, en sesión pública, aprobar o no al candidato con las 2/3 partes de los miembros presentes, una vez que se produzca la vacante, y duran en su cargo mientras dure su buena conducta. En los tribunales inferiores se produce una vacante por muerte, renuncia o destitución. El Consejo de la Magistratura llama a concurso público de oposición y antecedentes. Este concurso consta de 3 etapas. Existe un examen escrito y oral, una evaluación de antecedentes y entrevistas personales. Luego del examen se elabora un orden de mérito provisorio. Para la entrevista personal son convocados los primeros 6 puntajes y se elabora un dictamen y el nuevo orden de mérito. Derivan a los 3 primeros promedios y esa terna vinculante es elevada al Poder Ejecutivo, que elige uno y envía
mediante un pliego, ese designado al Senado. Si el Senado acepta, a esa persona que escogió el Poder Ejecutivo, vuelve al Poder Ejecutivo y por medio de un decreto lo designa juez. Ahora, si no es aprobado, se toma a otro de la terna vinculante de forma aleatoria, no por orden de mérito, y lo vuelve a remitir. Una vez efectuado dicho decreto, es designado y debe jurar ante la Corte. El Poder Ejecutivo, con la aprobación del Senado, es quien elige a los jueces a través de un proceso de elección por examen y asignación del Poder Ejecutivo, apuntado a que este mecanismo trate de ser algo democrático, abierto, para que todo el que esté en condiciones y cumpla con los requisitos pueda acceder al mismo. Terna vinculante. Esa es la suerte. Si no se descarta, mejor dicho, si se descarta el primero, se elige a cualquiera de los otros dos de la terna vinculante. Consejo de la Magistratura. Fue establecido con la reforma del 94 en el artículo 114 de la Constitución para buscar cierta democracia en el Poder Judicial. Dicha Constitución se reforma para crear este consejo. Si bien en el nivel superior es una cuestión política, han seleccionado a los mejores candidatos para ese cargo. Artículo 114 de la Constitución Nacional. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, sancionado por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de magistrados y la administración del Poder Judicial. Serán sus atribuciones, es decir, del Consejo de la Magistratura, seleccionar mediante concurso público los postulantes a los magistrados, a las magistraturas inferiores, emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores, administrar recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de la justicia, ejercer facultades disciplinarias, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso, ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente y dictar reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. En 2021 se declaró inconstitucional a la reforma de 2006, en donde el Consejo de la Magistratura estaba conformado por 13 miembros y actualmente tiene 20 miembros. Cuando estaba conformada por 13 miembros, habían 6 legisladores, 3 jueces, 2 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico. Los 2 abogados eran de matrícula federal. En el Consejo de la Magistratura, podemos decir que este consejo se divide en 4 comisiones. La primera, Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, Comisión de Disciplina y Acusación, Comisión de Reglamentación y Comisión de Administración y Financiera. Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial. Esta se encarga de llamar a concurso público de oposición y antecedentes. La segunda comisión, que es la de Disciplina y Acusación, debe proponer al plenario del Consejo sanciones disciplinarias a los jueces. Se recibe la acusación, se notifica al juez, se notifica al juez de dicha acusación
para que presente pruebas y un representante de la Constitución de la magistratura hace de fiscal. Esto se debe desarrollar de forma oral, buscando la inmediatez de todos los sujetos, como un juicio penal. Hay una graduación intermedia, no necesariamente acusar al magistrado. Luego tenemos la comisión de reglamentación, que es la tercera comisión del Consejo de la Magistratura. La comisión de reglamentación elabora proyectos reglamentarios. Y por último, la cuarta comisión del Consejo de la Magistratura es la comisión de administración administrativa y financiera, que tiene que fiscalizar y elaborar la gestión de la oficina administrativa y financiera del Poder Judicial. Privilegios de los jueces. Poseen 3 privilegios según el artículo 110 de la Constitución Nacional: intangibilidad remunerativa, inmunidad procesal e inamovilidad funcional. Intangibilidad remunerativa. Evita la dependencia del Poder Ejecutivo en cuanto al sueldo. El que gane bien supone que éste procure cuidar su cargo, y esto nos garantiza que sea digno, idóneo, probos, dedicado. Luego tenemos el segundo privilegio de los jueces, que sería inmunidad procesal. Es decir, no puede ser sometido a proceso ni privado de su libertad un juez, salvo delito flagrante. Luego tenemos el tercer privilegio de un juez, que es inamovilidad funcional. Dura en su cargo mientras dure su buena conducta. Responsabilidad de los jueces. Además de la responsabilidad como funcionario público, también la tiene frente a particulares en caso de un daño al aplicar o interpretar erróneamente la ley. Responsabilidad de los jueces. Además de la responsabilidad como funcionarios públicos frente a los particulares, en el caso de un daño al aplicar o interpretar erróneamente una ley, en este caso, de decisiones que ocasionen perjuicio a un particular, si hay sentencia firme y las apelaciones ya terminaron, no cabe ninguna acción contra los jueces, salvo que su acción haya sido dolosa o haya existido cohecho. Las responsabilidades de los jueces pueden ser civil, penal, administrativa, política y social. Civil, con la persona damnificada por mala acción del juez. Penal, frente a una conducta tipificada como delito. Administrativa, al no cumplir las reglas administrativas del Poder Judicial. Política, los jueces pueden ser removidos por los otros poderes por falta de idoneidad. Social, la sociedad pretende que los jueces tengan sintonía con sus problemas y propósitos. El artículo 275 de la Constitución Nacional dice que uno de los casos donde se puede ejercer una acción por daños y perjuicios en sí se rehúsa a juzgar por oscuridad, insuficiencia o silencio legal determinando la administración de la justicia. Repito, artículo 275. Uno de los casos donde se puede ejercer una acción por daños y perjuicios es si se rehúsa el juez a juzgar por oscuridad, insuficiencia o silencio legal, retardando la administración de la justicia. Artículo 275, Constitución Nacional. Remoción de los jueces.
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia son removidos por medio de juicio político, al igual que los legisladores. En caso de que existan causas graves que pudieran justificar la remoción, el Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de dar inicio al juicio político, disponiendo la apertura del mismo y convocando jurado de enjuiciamiento que decidirá la situación del juez. El Consejo de la Magistratura actúa como la parte acusadora. Artículo 115 de la Constitución. Los jueces de tribunales inferiores serán removidos por causales expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento. Legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Su fallo será irrecurrible y no tendrá más efecto que destituir al acusado. La parte condenada quedará sujeta a la acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante tribunales ordinarios. Corresponderá archivar actuaciones y en su caso, reponer al juez suspendido si transcurrieran 180 días desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que se haya dictado el fallo. Causas de la remoción de los jueces: por mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes. Artículo 53 de la Constitución. El artículo 115 de la Constitución Nacional habla sobre la remoción de los jueces, pero las causas de esta remoción se detallan en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Se considera mal desempeño a 1. Desconocimiento inexcusable del derecho. 2. Incumplimiento reiterado de la Constitución. 3. Negligencia grave en el ejercicio de su cargo. 4. Realizar actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones. 5. Graves desórdenes de conducta personales. 6. Abandono de sus funciones. 7. Aplicación reiterada de sanciones disciplinarias. 8. Incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el cargo. Si bien se le garantiza que va a permanecer en el cargo indefinidamente, se le exige que sea idóneo, que esté preparado y que esté acorde a esta digna tarea. Solo por mal desempeño pueden ser removidos y quien está a cargo es la Comisión de Delitos o Crímenes del Consejo de la Magistratura. Ejemplo, un juez puede cometer prevaricato, porque esto lo hace dentro del ejercicio de su función. Un abuso deshonesto es un crimen que nada tiene que ver con el ejercicio de su función. Jurisprudencia. Acepciones. La jurisprudencia, en sentido amplio, es el conjunto de todas las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado. La jurisprudencia en sentido amplio puede ser uniforme o contradictoria. La jurisprudencia en sentido amplio, uniforme, sería el conjunto limitado de fallos, y contradictoria es cuando diversos tribunales se pronuncian de manera diferente para resolver casos análogos. Jurisprudencia, acepción en sentido estricto, es un conjunto de sentencias de organización uniforme dictado por los órganos jurisdiccionales del Estado para resolver casos semejantes. Las sentencias aisladas son
siempre fuente particular del derecho, porque el juez, al resolver los casos, dicta siempre una norma individual que solo obliga a los involucrados en el restrictivo proceso. Existen 3 situaciones. Jurisprudencia. En casos previstos por la ley, la jurisprudencia no es fuente formal del derecho, ya que se aplica la ley y no la jurisprudencia. En casos no previstos por la ley, la jurisprudencia es siempre fuente general del derecho. Y en casos intermedios, son fuente general, tanto la ley aplicada como la jurisprudencia. La jurisprudencia como fuente creadora del derecho. Torré Abelardo afirma que siempre es creadora del derecho la jurisprudencia, ya que siempre aporta nuevos elementos a los ya establecidos por la ley. Esto reconoce una serie de grados. Frente a una ley clara y sencilla, la sentencia agrega algo nuevo a ella. En cambio, en grado máximo, en el caso de una laguna del derecho, en la que el juez se transformará en legislador del caso particular. Importancia de esta fuente de la jurisprudencia. En el derecho anglosajón es una fuente de importante magnitud, debido a que los jueces deben fundamentar sus decisiones o sentencias judiciales mediante un estudio minucioso de los precedentes, hechos o pruebas que incriminen al detenido sin violar o vulnerar sus principales derechos. En el derecho continental, la jurisprudencia es también una fuente formal, aunque varía sustancialmente su valor y fuerza vinculante de acuerdo a las legislaciones locales de cada país. Obligatoriedad de la jurisprudencia. La jurisprudencia es obligatoria en los países que pertenecen al sistema anglosajón. En nuestro país, al ser de tradición romanista, se aplica el sistema continental, es decir, lo que es obligatorio son las leyes. La jurisprudencia, en general, solo se utiliza de forma práctica, excepto en los fallos plenarios de la Corte. Son obligatorios y estos duran 5 años o hasta que se declaran inconstitucional. Un fallo plenario, frente a un caso o una causa en una cámara, se toman distintas decisiones en las distintas salas. Para unificar criterios, se reúnen en pleno y dictan un plenario, con posturas acordadas entre las cámaras. Este fallo será obligatorio por esa cámara y por los tribunales inferiores de esa materia. Unificación de la jurisprudencia. Si cada juez pudiera imponer su interpretación, lo que le parezca más legal y justo, resultaría que sobre una misma situación habría soluciones distintas. Esto no sucede porque, 1. Los jueces tienden a seguir los precedentes. 2. Aparte de los jueces de primera instancia, hay tribunales de apelación que se encargan de seguir la interpretación de los jueces. Existen procedimientos de unificación de la jurisprudencia. Por ejemplo, un procedimiento de unificación de la jurisprudencia sería la casación. Casación consta de 2 elementos. Proceso penal es un tipo de recurso extraordinario que se debe presentar ante Tribunal Supremo para solicitar la impugnación contra sentencia judicial.
1. Solo un tribunal solo interpreta la norma jurídica por el tribunal inferior que por el tribunal inferior ha sido impugnado. Y 2. Recurso de casación. Anula medio para provocar la decisión del tribunal competente. Recurso de casación puede ser por error in iudicandio o improcedendo. Recurso de casación por error in iudicandio se da cuando en una sentencia se aplica una norma no correspondiente. Es decir, existe un error en el proceso. Y el recurso de casación por error improcedendo son defectos que surgen de la parte formal de la sentencia o del procedimiento. Sistema de jurisdicción obligatoria. Sistema de jurisprudencia obligatoria. Por disposición legal, la jurisprudencia es obligatoria en casos análogos. Por disposición legal, la jurisprudencia es obligatoria en casos análogos. La única forma de unificación de jurisprudencia que es obligatoria es el fallo plenario de la Corte.